Muy buenas, bienvenidos a Enfoque Político. Hoy este vídeo vamos a analizar o vamos a hablar de las declaraciones en Canal Red de una secretaria de Igualdad del PSOE, una militante famosa, se llama Blanca Ibarra, y habla un poco de su experiencia en una conversación con una cajera franquista. A continuación la voy a poner y después dejo mi opinión dentro en grabación. Lo que me pasó ayer en la calle, porque es que muy breve. Mira, ayer fui a hacer la compra y pues la persona que me atendió en la caja estaba hasta el moño, porque llevaba muchas horas currando. Y entonces yo estaba pagando y me dijo, es que nos deberían dar un aumento, porque tal. Y yo le dije, hombre, pues a lo mejor, evidentemente, porque tú estás aquí currando después de las navidades que has tenido un mogollón de curro, haciendo turnos, tal. Digo, pues hombre, sí. Y de repente me dice, claro, pero como aquí este gobierno es una mierda y la izquierda es una mierda y no sé qué, no sé, pero todo esto a grito pelado, ¿eh? Y yo me quedé así y lo primero que pensé fue, sin intentar, dije, este hombre no sabe que lo que realmente es que tiene que pedirle a su empresa, que es una macroempresa, que no diré de cuál, que sus condiciones laborales mejoren o sindicarse para que colectivamente de alguna manera puedan pedir esos aumentos. El gobierno no tiene ninguna responsabilidad sobre esos extras. Bien. Evidentemente no valoraban ni las subidas de salario, no valoraban nada de eso. Y entonces yo proactivamente le intenté decir, hombre, pero, o sea, le intenté explicar. Y automáticamente me dijo, oh, sí, ya, tal, pero es que esto ya así no tiene arreglo. La verdad es que con Franco se vivía mejor. Esto me pasó ayer en el súper. Es decir, cuando os digo esto, es que tú por mucho que... Y yo ahí le dije, hombre, mira, pues para empezar, si eso fuese así, yo hoy no podría ni estar pagándote, porque no podría tener ni cuenta bancaria. Ya, bueno, pero ahí es donde un poco desarmas. Pero lo que quiero decir con esto es que la gente no está en estos debates ideológicos, y como esto habrá mil, profundos. La gente está en sus cosas. La gente... ¿Sabes? ¿No te parece un debate ideológico profundo? Esa conversación con esa cajera, a mí me parece la clave de todo. Que es, que hay un gobierno... Bueno, estas son las palabras de Blanca Ibarra y me gustaría hablar sobre ella porque, bueno, deja reflexiones importantes. Lo primero que hay que comentar, que evidentemente cuando habla del tema de la cajera, es que ella le culpa a la propia cajera de su estado laboral, ¿vale? Cuando hay que analizar varias cosas, tanto PSOE como Sumar, lo que han hecho es blanquear la reforma laboral de Rajoy, que como hemos visto en el caso de los ferroviarios, que lo han denunciado, es decir, ha blanqueado, ha confirmado la precariedad estructural del mercado laboral, ha convertido, debido a esta precariedad, en verdaderos campos de concentración los centros de trabajo, y este gobierno lo que se ha dedicado es a aceptar la reforma de Rajoy, cambiándole el nombre a las cosas, es decir, a explotación, vendiéndolo como que es algo feliz, ¿no? Es como, eh, como si mandaran tanques a la guerra, pero le dibujaran una flor hippie y dijeran que como eso estaba así, que eso era lo mejor del mundo, ¿no? Y evidentemente no. ¿Por qué la cajera no lucha por su derecho en el centro de trabajo? Bueno, primero porque la reforma laboral le ha quitado mucho poder de negociación, es muy fácil despedir y contratar gente nueva. Y la segunda cuestión es porque los sindicatos se han metido en la vorágine de eso que llaman el diálogo social con el gobierno, y son sindicatos que se dedican a defender su pacto con el gobierno y con la patronal, traicionando constantemente en los centros de trabajo a los trabajadores. Hablo, por supuesto, de los sindicatos mayoritarios, comisiones y UGT. Entonces, la mayoría de clase trabajadora sabe perfectamente que en el terreno laboral lo tienen muy complicado. Por supuesto, yo le invito a que luchen, pero una cosa es luchar y otra ser un kamikaze, ¿no? Pues tú trabajas en un día que trabajan 4 empleados o 5 y resulta que 3 son temporales, pues está claro que si alzas la voz, quien vas a la calle eres tú.
¿no? No hay que ser muy listo, ¿no? Habrá sitios donde se pueda plantear una resistencia contra los sindicatos, contra el sistema. De hecho, en grandes fábricas lo ha habido y lo está habiendo, aunque en muchos casos está silenciado. Pero en estos momentos la cosa está muy, muy mal para la lucha de los trabajadores en ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, cuando la trabajadora señala a la izquierda como culpable de esto, evidentemente es una evidencia que son cómplices del régimen de explotación actual que está pasando la clase obrera en el país, ¿no? Eso es una realidad. Pero siempre vemos como tanto PSOE como Sumar, como estos partidos, en muchas ocasiones culpabilizan a los propios esclavos de su condición de esclavo, ¿no? Cuando ellos tienen ahí y juegan un papel determinante con la patronal. Después saca el tema de Franco, que bueno, a saber si esto, si lo ha dicho, a saber si esto es verdad, o lo ha dicho, o ha contado su anécdota a ella como para que, bueno, esto al final me lo ha dicho una fascista, ¿no? Esto no tiene mucho valor. Yo tengo que decir que a mí el franquismo no me crea ninguna simpatía y soy totalmente contrario a esa dictadura fascista y criminal. Pero si tú analizas científicamente las condiciones de los trabajadores, sobre todo la última etapa del franquismo, y desde luego no debido a que Franco fuera buena persona o defendiera a los trabajadores, sino a las circunstancias geopolíticas y económicas que sufrió en ese momento el país, la clase trabajadora vivía mejor. También vivía mejor no solo a esa circunstancia que le permitía en ese momento a la burguesía soltar un poco la mano, sino al enorme los enormes niveles de huelgas y de movilizaciones que hubo durante los años 60, los años del desarrollo económico de la dictadura, que se contaron por miles y además una lucha y una resistencia heroica cuando hacer huelga era ilegal y te podían meter en la cárcel, incluso te podían matar. Así, ellos llamaban accidentalmente, no accidentalmente, pero en esas condiciones la clase obrera se encontró con un marco geopolítico diferente y verdaderamente se ganó esa mejora de sus condiciones de vida en la lucha de clases cotidianas diarias, ¿no? Desde luego, no porque Franco fuera un filántropo con la clase obrera. De hecho, cuando estas condiciones no eran así, después de la guerra y en los años 50, pues aquí la gente pasó mucha hambre y mucha miseria en España, ¿no? Pero bueno, independientemente, que ya digo que no lo sé, que si ha dicho lo del franquismo, independientemente que puede tener algo de verdad, como he comentado, puede tener algo de verdad que las condiciones en ese momento eran mejores que las actuales. Desde luego, no por bondad del régimen fascista franquista. Y bueno, creo que son apuntes importantes, ¿no? Lo que he dejado. Y por supuesto, esta diputada del PSOE, bueno, pues dice que la gente o ella quería dejar con su idea, porque bueno, la discusión es un poco más larga, que si la gente no le preocupa ni siquiera luchar por aumentar su salario y sus condiciones de vida, que mucho menos le va a preocupar una cuestión política más elevada como la pertenencia a la OTAN, ¿no? Que evidentemente una cosa no está con la otra. Hay veces en la historia que las luchas, que los trabajadores, por ejemplo, durante el franquismo, esa lucha, en realidad, en muchos casos en el franquismo, no fue directamente para mejorar sus condiciones de vida, sino que en muchos casos acabaron siendo luchas políticas contra el propio régimen. Y no es descartable que ante un bloqueo total, con sindicatos totalmente verticalizados al servicio del Estado, en ese bloqueo total, bueno, la gente acaba haciendo huelga y movilizándose contra el sistema en su conjunto. Es decir, que haya una elevación de lo económico a lo político. Pero esta persona, como
socioliberal convencida, ella está convencida que si la gente ni siquiera se preocupa por luchar por el primer escalón economicista, pues nunca va a llegar a preocuparse por hacer una lucha política, ¿no? Bueno, esto es todo. Es una reflexión que quería dejar. Si te ha gustado, síguenos, deja un like y suscríbete. Un saludo y hasta la próxima.